porque hay una introducción aquí. Entonces, primera de Juan, la primera carta de Juan, y vamos a ver lo que el Señor nos tiene esta mañana. Oremos, Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, sabiendo que es fuente autoritativa para la Iglesia. Nos hemos, Señor, confesado seguir tus mandamientos, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad cada día más en nuestras vidas. Perdona a este hombre pecador de labios inmundos que está delante de la congregación, que pueda, Señor, transmitir lo que tú quieres para nosotros en este día. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí la carta, que algunos comentaristas dicen que no es una carta, porque no tiene las partes que forman una carta, no tiene una persona que escribe, ¿cierto? Un destinatario en este caso. No hay una persona que reciba la carta como en otras cartas que sí aparecen en el Nuevo Testamento, que tiene el marco de carta. Entonces la pregunta es una carta? ¿Es un sermón o es un tratado? Entonces ahí está no digo la lucha, pero ahí está la controversia en los diversos comentaristas que han habido, ¿cierto?, de la historia de la Iglesia. Pero sí algo concreto, es una misiva, es un texto que escribió el apóstol Juan, no menor, era un hombre que fue llamado por el Señor, que fue parte del ministerio público de Cristo. Los evangelios, especialmente Marcos, Lucas y Juan mismo, inclusive habla en tercera persona, pero él es el que está escribiendo, el que estamos leyendo ahora. Era una persona joven, efusiva, lleno de pasión, desbordante, tanto así que en un momento dado le pide al Señor que descienda fuego del cielo para destruir a los que se oponían, ¿cierto?, a la prédica de Jesús. O sea, ¿quién haría eso, por Dios? Eso que era cristiano. Estaba entendiendo, ¿cierto? Y bajo el contexto también de aquel momento, el primer siglo. Pero aquí en estas cartas, primera, segunda y tercera, y Apocalipsis, o sea, escribió 4 libros, Juan. Fue un escritor prolífero. Escribe de la persona de Jesús. Juan a esta edad no tiene la edad jovial o la juventud que tenía en el principio, sino que ya un anciano. Algunos comentaristas también, y sobre todo algunos liberales, dicen que este no es Juan que escribió este evangelio, sino que había otro Juan, Juan el anciano de día inclusive. Pero nosotros creemos que este fue el autor que escribió esta carta o este tratado, ¿cierto? Fue Juan, el apóstol. Y en esta carta, en este primer tratado, digámoslo, escribe a mucha edad avanzada, y eso es muy determinante y muy decisorio y muy ejemplar, porque ya el hombre ya estaba muy mayor y aún seguía luchando por el Evangelio. Aún él estaba militando en la fe, sobre todo en un tiempo, bueno, siempre la Iglesia ha tenido dificultad para el Evangelio, pero muy complejo. De hecho, el mismo tiempo en que escribe este tratado, escribe Apocalipsis muy poco tiempo después, y está en la isla de Patmos, que era una especie como, no sé, una cárcel donde estaban los malhechores, como un Alcatraz, diría yo, que vio la película Alcatraz. En ese contexto, por causa de la palabra, él no estaba por ser una persona mala,
un peligro para la sociedad, sino que era un hombre que predicó el Evangelio, y predicar el Evangelio en aquel tiempo era oponerse tenazmente a César. Y César, más allá de ser emperador, era Dios. Y a muy a la avanzada escribe estas cartas, este Apocalipsis, en una situación compleja, no solamente para él como apóstol, sino que para la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 habla de 7 iglesias, ¿se acuerdan? No? Y 7 iglesias que una de las cuales una se salva y las demás todas tenían un reproche de parte del Señor. O sea que ya antes de finalizar el primer siglo, la iglesia se veía envuelta no solamente en problemas doctrinales, de falsas enseñanzas, sino que entre ellos mismos. Por eso este sermón lo dividí en el capítulo 1, del 1 al 4, pero los siguientes versículos son tremendamente determinantes y son confrontacionales para nuestra vida cristiana. Porque ya en el primer siglo la iglesia estaba incurriendo en faltas. Entonces por eso dice la Biblia, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Porque permanentemente estamos siendo seducidos o por la carne o por nuestra propia naturaleza que aún tiene pecado, ¿ah? Por el mundo que nos seduce, nos ceba. Es como el pescador que pesca la mosquita y la tira, eso ceba al pez. El mundo permanentemente nos está cebando. Y cuando uno no está preparado o atrincherado, ¿cierto?, en la fe, vamos a caer. Y esta iglesia está en ese peligro inminente. Esta iglesia donde Pablo, o estas iglesias que Juan está escribiendo, están en un peligro inminente. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra vida cristiana. Siempre he dicho, no hay que trivializar mi relación con el Señor o mi participación más que en el templo, en el culto, sino que mi relación con Cristo. Entonces, lo primero que Juan desarrolla en los primeros versículos es algo basal, algo que es central, y por otro lado es una verdad que siempre ha sido atacada. En la mañana se hacía mención de que la iglesia presbiteriana, hasta el día de hoy liberal en Estados Unidos, no cree en el Cristo histórico que nosotros los creyentes creemos. Por ejemplo, el mundo liberal cree que Cristo es una invención o una creatividad de la iglesia primitiva de los primeros 40 años, 50 años, una mitología, un mito envuelto en una leyenda. Ellos no creen en el Cristo que creemos nosotros, no creen en la resurrección, no creen que la palabra de Dios es plenaria. Entonces, siempre la iglesia va a estar, y este punto central que es para nosotros como creyentes, Cristo, ha sido atacado, está siendo atacado y va a seguir siendo atacado hasta que Él venga. La Biblia dice que Cristo es el Señor, amén. Que Cristo es el Señor. Y todo el Nuevo Testamento lo enfatiza. Y no es una fantasía, no es una fábula, sino que este Cristo que la mañana veíamos que en su primera venida, ¿cierto?, vino a este mundo a una misión, fue lo concreto. A Él le seguían las multitudes y Él destellaba misericordia y amor y el gran propósito de Cristo en este mundo era ayudar a lo que se había perdido. Pero estos otros credos, entre comillas, niegan esta realidad, que para nosotros es vital. Que para nosotros es vital. Entonces ya en el primer siglo, ya en este tiempo, la divinidad de Jesús estaba siendo cuestionada y atacada.
Y es más, para ver el contexto, para que entiendan el tema que sigue adelante, había una religión herética que se había silenciosamente incrustado en la iglesia primitiva y estaba mostrando una falsa enseñanza. Ese pseudo religión era el gnosticismo. No era el gnosticismo. El agnosticismo, no sé, pues algunos presidentes son gnósticos, que dicen creer o no creer, da lo mismo, sino que el gnosticismo era una enseñanza fuera de la iglesia, pero que se había incrustado entre la iglesia y negaba radicalmente que Cristo era Dios. No voy a entrar más en detalle porque son muchas enseñanzas que esta secta herética enseñaba. Pero centralmente, en cuanto a Cristo, ellos negaban que Cristo era Dios. Marción, un hereje, por ejemplo, escribe cuando dice que Cristo, que estaba en la cruz muriendo, no estaba ahí Cristo. Y así otras cosas más, fantasiosas. Y por otro lado, que la fe, la redención en el hombre, en los creyentes de aquel tiempo, solamente se consigue a través de la enseñanza. Por eso, gnosis, conocimiento. Entonces, Juan parte diciendo lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan de que hay otro escrito de Juan que empieza con, en el principio era el verbo, el evangelio de Juan? En el evangelio de Juan, en esta parte del principio, hay una diferencia. En lo que escribe aquí Juan, en la primera carta, es lo que escribe en el Evangelio. Cuando Juan en el Evangelio escribe que en el principio en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, estaba hablando de la eternidad de Cristo, del Cristo eterno, autoexistente, no creado, que Él, por sí mismo y por Él mismo, creó el universo. Y que estaba cara a cara con Dios. O sea, Juan está desarrollando un concepto que posteriormente se hace una doctrina, que es la Trinidad, el Dios Trino. Pero en este pasaje, en este texto, Juan está escribiendo algo diferente, algo más temporal. Lo que era desde el principio se refiere a su ministerio público cuando se encarnó. En la mañana veíamos la encarnación de Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, lo que era desde el principio de su ministerio, de su encarnación. Y cuando Juan desarrolla eso como basal, como central en cuanto a la obra de Cristo, dice lo siguiente: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La fe verdadera es testimonial. No es un salto al vacío. Aquí Juan, el apóstol, está desarrollando un testimonio. Él fue un testigo. Él fue un testigo ocular de los acontecimientos que se narran en los 4 evangelios, o sea, básicamente de la vida de Cristo y su ministerio. Para él no fue una fábula, o tampoco fue un cuento antiguo, mitológico, de un hombre llevado a la categoría de semidios. Eso lo tenían muy patético, muy patente los griegos, ¿se acuerdan, no? Había un panteón de deidades a las cuales adoraban. Entonces estos teólogos liberales dicen que justamente los cristianos del primer siglo tomaron estos conceptos, ciertos griegos, y hicieron de Jesús un mito en cuanto a su divinidad. No fue un cuento antiguo lo que le vino a Juan, sino que fue un testigo ocular. Ahí como diríamos, a nadie le contó el cuento. Por eso es importante nuestro testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tú te acuerdas de tu conversión? ¿En qué momento fue? ¿Y cómo fue? ¿Tu vida se valida por alguna experiencia ahí, por allá? ¿O realmente algo vino a ti por alguna convicción tan grande que
trastornó tu vida. Qué importante el testimonio. Siempre digo que mi testimonio fue muy fuerte, lo voy a hacer rápido, corto. Estaba trabajando en un taller, estaba alejando un vehículo, era muy joven, tenía 21 años, llega una persona con un libro negro, no conocía que era la Biblia, habla a una persona del Evangelio y esa palabra me tocó a mí, no pude dormir la noche, al otro día quería escuchar esa palabra, llegó esa persona nuevamente, me fui directamente a leer, ¿dónde aprendió eso? En la iglesia, me dijo. Nunca me olvido, ¿quiere ir? E inmediatamente le dije, sí, quiero ir. O sea, el Señor me impactó. Y ese testimonio siempre lo recuerdo. Siempre es vital para mí porque fue el inicio donde yo realmente, el Señor más bien dicho, abrió mi corazón y mi mente para conocer su verdad. Y pensaba yo, entre tanto, que esto iba a ser una moda más. Fui rockero, participaba en bandas de rock en mi tiempo. Fui fisiculturista, y fuimos atletas con mi hermano Antonio, cuando éramos niños. Fuimos atletas y pensábamos que al final iba a ser un deportista, un fama mundial, pero todo pasaba, todo era una moda. Y también pensé, esto se va a pasar, en algún momento esto va a pasar. Y han pasado más de 40 años y no ha pasado. Entonces este hombre, a esa edad, contra viento y marea, contra persecuciones, hostilidades, no transaba su fe en el Señor y inclusive estaba dispuesto a diezmar su propia vida por causa de Él. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Hay una diferencia entre ver y contemplar. Las mujeres son contemplativas. Las mujeres cuando nace un niño le miran hasta la uña del dedo de los bebés. El pelo, lo toman. El hombre, no sé, pues más trivial, más pasajero. Sobre todo cuando una mujer se para en una tienda de moda, por ejemplo. Cuando Leal me dice, ya entremos, por favor, ya sé que van a ser cuánto tiempo, ¿cierto?, de recorrer y ver cosas que a mí no me interesan, pero bueno, a ellos sí. Claro, son más detallistas. El hombre no. Y aquí Juan justamente usa estas dos palabras en cuanto al testimonio que él está dando, que no es una fábula, que no es un cuento, sino que es algo que él lo vivió. Ahora la pregunta mía, ¿lo hemos vivido nosotros? Más bienaventurados son los que aún sin verme creerán. La pregunta, ¿lo hemos visto nosotros a Cristo? No quiero, dijo la Alba, me sentía que estaba hiperventilado, quiero bajar las palabras. Claro que sí, hermano, en el momento en que tú le abrazaste a Jesús como Salvador y Él llegó a tu vida, ya hay un testimonio. Y ese es el testimonio válido. Y ese testimonio es tan igual como Pablo, como lo que está escribiendo Juan. Entonces, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. O sea, fíjense que aquí Juan está siendo detallista en el sentido que se está como acercando a la fuente, ¿cierto? Y eso es importante porque nosotros también deberíamos permanentemente tener esa idea contemplativa. Esa es la idea. Tenemos que tener una contemplatividad en cuanto al Señor, su palabra. ¿Saben por qué? Porque de repente, no sé, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, no es así. Este hombre ya estaba muy anciano, ya no era el polvorita que era al principio, sino que se le conocía como el apóstol del amor, porque cuando tú ves sus cartas, sus epístolas, él habla mucho del amor. O sea, el tipo había cambiado tremendamente. El Señor lo había transformado de la mollera hasta la planta de los pies. Pero él también sufrió una transformación en el sentido de que él cada día se quería asemejar a Cristo. Porque es el llamado de la palabra, es que tenemos que ser imitadores de Cristo. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, de repente no entendemos, o nos dejamos seducir, o permitimos que no sé, que la liviandad llegue a nuestras vidas, pero esto es tremendamente profundo, hermano. Si no fuera profundo esto, este hombre no hubiera escrito lo que escribió. ¿Y sabe por qué? Porque el Evangelio es la verdad. Es la verdad única, no hay más verdad. No hay más verdad.
Muchas son ideas, filosofías que cambian de vez en cuando, de cuando en vez. Ciencia, filosofía, en fin. Pero la verdad, en esencia, es Cristo, ¿ven? Y su palabra. Entonces, por eso tiene esta importancia. Y por eso Juan estaba preocupado por esa iglesia que estaba deslizando ya antes de finalizar el primer siglo. Si estos que se estaban deslizando en el primer siglo, que a poco tiempo habían conocido a Cristo, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros que han pasado 2000 años? Hay mucha apostasía en la iglesia, ¿sabían o no? ¿Qué es lo que es la apostasía? Darle la espalda al Evangelio, darle la espalda al Señor. Y es un fenómeno que no se da fuera de la iglesia, es un fenómeno que se da dentro de la iglesia. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo, la palabra creadora. La palabra creó los cuasares, la palabra creó las Andrómedas, las galaxias, la palabra creó, no sé, pues las células. Todo lo creó el Dios a través de Cristo por medio de la palabra. Hágase la luz y la luz recorrió las vastas tinieblas, las penumbras. El caos que había antes de que Dios creara todas las cosas. Fue la palabra. Y Colosenses dice que esa palabra fue nada más ni nada menos que Cristo. Entonces no me empequeñezcas a Cristo, por hermano. No los confundamos con que Cristo solamente es de repente a Cristo lo usamos como una especie de una persona que me va a beneficiar, que me va a permitir dar mis necesidades, que va a suplir mis necesidades. Solamente concebimos a Cristo en muchos lugares como algo de transacción, una compra. Cristo no es eso. Cristo no es eso. Dice que además que lo vio, dice que lo tocó, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vivieron con él, tuvieron 3 años y medio suficiente para darse cuenta si esta persona que estaba delante de ellos era falso o era verdadero. Porque déjame decirte una cosa, una persona puede mentir, pero no puede pasar tanto tiempo que se descubra su mentira. ¿Ah? Y ellos tuvieron el tiempo suficiente para determinar si era verdad o era falso lo que él decía. Y era verdad. Lo que hemos visto y oído, versículo 3, lo escucharon, lo vieron actuar, lo vieron cómo se movía en medio de las multitudes. Fueron testigos oculares de sus milagros, que no fueron menores. De hecho, la época que más dentro del texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde más se obraron milagros fue en el tiempo de Jesús, o sea, por Jesús mismo. El gran obrador de milagros fue Jesús. Pero los milagros tenían cierta particularidad. Eran para demostrar fehacientemente que el reino de Dios estaba entre nosotros. Eso era la finalidad del milagro. Y ahora la iglesia carismática toca los milagros, lo ponen en el centro de atención como que fuera lo central, y eso no es lo central. Lo central es la fe en Cristo. Y nuestra realmente compromiso y misión con Él. Les pregunto, reitero, ¿está ese testimonio en nuestras vidas realmente o se está creando? Porque obviamente que no todos llegamos a la perfección. A algunos más les cuesta, a algunos menos, pero hay un común denominador, tenemos que tener un testimonio. Y si alguien nos dice, oye, ¿qué es de Cristo? ¿Qué le podríamos decir? Si alguien nos pregunta, oye, ¿qué pasa con el Evangelio? ¿Qué es lo que es de Cristo? ¿Qué respuesta le daríamos? Muchas veces uno se siente perplejo porque hay personas que no saben qué decir en cuanto a nuestra fe. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer una defensa de la fe el día de mañana? Si alguien nos demanda de nuestra fe. Importante el testimonio, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La iglesia es un cuerpo, amén. Ya lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de decirlo porque hay ideas también contrarias al concepto de iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, ejerciendo autoridad,
y ser y soberanía. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cualquier cosa que nos pase en nuestros cuerpos, ¿cierto?, nos va a afectar completamente. Si a mí me cortaran un brazo en esta hora, por favor, sería terrible, ¿cierto? No funcionaríamos como corresponde. Si hay un parte del cuerpo de Cristo que se complica, ¿cierto?, que se apesadumbra o que no está, ¿cierto?, llevando a cabo la obra del Señor, todo el cuerpo se perjudica. ¿Cuántas crisis hay dentro de la iglesia? Por causa de no dar este testimonio elocuente como lo dice Juan aquí. Un hombre que el Señor lo había cambiado. Y muchas veces llevamos 20, 30 años en la iglesia y no cambiamos. Por eso es importante hacerse una mirada retrospectiva. ¿Cómo está nuestro testimonio de vida cristiana? Muchas veces hacemos mal y nos da exactamente lo mismo. La Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y muchas veces nos da exactamente lo mismo ese principio, esa ordenanza del Señor. Lo que hemos visto y oído. Y el propósito de esta carta, de esta epístola, de este tratado, para que la iglesia lograra la comunión que era necesaria. Y al final de cuentas, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es una parte intrínseca en el creyente. El gozo que habla la Biblia se refiere a una alegría permanente, a cada momento reírse y como que la vida es happy happy, como vivo otra realidad. Hay personas que viven otra realidad. Hay personas como que no están viendo este mundo. No se hacen responsables por las cosas que hacen o no hacen. Pero el gozo del Señor tiene que ver con la salvación. El gozo del Señor en el creyente tiene que ver con el rescate que Cristo hizo cuando vino a este mundo. Él dice que vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Tú te recuerdas cuando chico? Yo tengo recuerdos que me perturban hasta el día de hoy cuando una vez me perdí en la feria. Debo haber tenido 4 años, o 5 nomás. Me perdí. Y me entró un pánico que hasta el día de hoy lo recuerdo. Inclusive tiene que haber tenido algunas pesadillas por eso. Pero nosotros estábamos perdidos. No teníamos ningún mérito para poder ofrecerle a Cristo como transacción a lo que Él hizo. Estábamos en bancarrota espiritual. Entonces el gozo ahora en el creyente es elocuente. O sea, el hermano aquí cuando se para en el púlpito, él muestra su gozo y expresión. Quizás no todos lo expresamos de esa manera, pero hay algo que nos hace en común, que es la alegría de tener a Cristo. ¿Ves? Y eso hay que cuidarlo, hermanos queridos. El amor por Cristo hay que cultivarlo. ¿Se acuerdan del sermón pasado? Dice que gran multitud le seguían. ¿Y qué dijo él? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tome el costo, lo que significa realmente. Esto no es un patio de niños, la iglesia. La iglesia es como la antesala del reino de Dios cuando Él venga. El hermano David decía que él decía a Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros y donde yo estoy vosotros también estaréis. Entonces, hermanos, resumiendo el tema, hay que defender a Cristo a diestra y a siniestra. Muchos se van a burlar de Él. Entonces yo no consigo, por ejemplo, cuando hay un grupo de la iglesia que dice que Israel, el Israel actual que está ahí en Palestina, es el pueblo de Dios. Porque ellos hasta el día de hoy niegan y rechazan a Cristo. Entonces, por lógica, no son el pueblo de Dios. Quizás son el Israel étnico, pero no es el Israel espiritual. Y por otro lado,
para que uno sea parte ahora del pueblo de Dios, la iglesia, tiene que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y si no hay confesión, no hay salvación. Por eso es tan importante esta defensa que hagamos de Cristo y su palabra. Por eso nos sacamos sombrero delante de los hombres de la Reforma protestante, que la vimos la vez pasada. Ellos se dieron cuenta de esta verdad y no escatimaron esfuerzo para defenderla. Entonces, y por otro lado, termino, estos primeros versículos nos dan a entender la preocupación del pastor. Cosa que muchas veces nosotros también, me culpo, no somos tan radicales. La preocupación de Juan a la edad de más de casi 90 años. Estaba preocupado todavía por sus ovejas, que no se descarriaran. Y por eso esta carta, llena de verdad, de defensa, pero por otro lado, llena de amor. Dice la palabra en esta misma carta que el mundo nos va a conocer. No porque esta iglesia sea grande, fastuosa, tenga luces, tenga un coro de campana, como una vez me tocó estar en una iglesia, buenos predicadores, buen sonido, buena música, no. Perdón, hermano, el otro día, pero eso lo que destaca la iglesia verdadera es que esta iglesia refleja a Cristo. Que reflejemos a Cristo, sus atributos y sus verdades. Y eso va a ser lo que va a dar gozo al Señor y crecimiento. Lo segundo es tremendamente importante. Todo lo que dije antes, la última mención es importante. Pero lo central es Cristo. No nos olvidemos nunca de eso. No nos olvidemos nunca de eso. Cientos de miles le están dando la espalda al Señor. Hay encuestas en Estados Unidos que Gallup, por ejemplo, dice que en este momento los norteamericanos se confiesan cristianos casi el 90%, pero un 30% asiste a las iglesias. ¿De dónde? ¿Qué parte no se entendió el Evangelio? ¿Qué parte no entendieron del Evangelio que dicen ser cristianos, un 90% según las encuestas, y no asisten a la iglesia? Niegan que Jesucristo es Dios. La iglesia, los que ellos han confesado ante una opinión pública. Entonces, no nos confundamos. Si hay un norte, si hay un faro, ¿cierto?, que nos guíe en este mundo de tinieblas y de maldad, es la palabra del Señor. Y esa provoca gozo y seguridad y tranquilidad. Y nos da confianza. Oremos, Señor y Padre. Una vez más confesamos que tú eres el Señor. Una vez más confesamos en que solamente mi salvación proviene y provino a través de Cristo. Él es el mediador. Te damos gracias, Señor, porque somos una iglesia confesante en pleno siglo XXI. Aportas quizás, Señor, de que tú vengas prontamente por tu iglesia. Todas las profecías prácticamente están cumplidas, todas las señales, Señor, que tú mencionaste en tu palabra, galopantemente están siendo, Señor, anunciadas. Y somos testigos oculares de lo que está ocurriendo en el mundo, en lo moral, en lo religioso, en lo social, en lo cultural, en lo político, en fin. Todas las instituciones están mal. Por eso, Señor, prepáranos para el encuentro inminente que tendremos contigo. La fecha y la hora no la sabemos, mas tú la conoces, Señor. Pero lo primordial es que te reconozcamos como Señor y Salvador, que seamos testigos hasta el último día de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida. Y para ser testigo y defensor de la fe no necesariamente tiene que ser pastor o presbítero, sino que cada creyente, cada cristiano en esta sala se debe a su Señor y Maestro y a su Salvador. Que esto así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Hermano.